Bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo están? Qué gusto tenerles por acá. Soy Jenny Morfín, soy la directora de Iniciativas Educativas y de Liderazgo del Stuart Center en las oficinas de San Antonio, Texas. Y también muy contenta de estar aquí. Vamos a platicar con ustedes acerca de una pequeña introducción a lo que es la educación popular y este viaje del programa de aprendizaje transformador del Sagrado Corazón. Mi nombre es Reina González Villaseñor, para los que no me conocen y los nuevos en aquí. Soy religiosa del Sagrado Corazón y estamos junto con Jenny y todo el equipo que fuimos parte de esta creación de este programa de presentarles lo que es nuestra columna de esto, que es la educación popular. Entonces, esta metodología que proponemos es la que nos va a ayudar durante el transcurso de cada uno de los módulos a pensar, profundizar y transformar aquello desde lo que estamos profundizando. La metodología que estamos proponiendo es la educación popular y en la plataforma tú vas a tener acceso a material que te ayude a comprender y profundizar más lo que es la educación popular. Parte de la educación popular, uno de los temas es partir de tu propia experiencia, tu experiencia de ser educado. Hay una parte de dialogar saberes, diálogo de saberes que vas a conocer. Tiene que ver tu conocimiento con el conocimiento de otros y muchos que han profundizado en este tema. Y luego habrá una sesión de lo qué es la educación popular. Entonces es un pequeño acercamiento. Ahorita Jenny nos va a explicar la siguiente parte de lo que es cómo se aplicó esta metodología en la creación de este programa de transformación. Y un poco este camino, como ya les contamos hace unos momentos, fue pues un sueño que comenzó con Reina González y se fue haciendo un gran equipo de RSCJs asociadas, compañeros de misión, algunos en inglés, en español, de diferentes lugares, espacios, edades, un equipo multicultural y bueno, pues fuimos trabajando todos estos espacios primero para ver qué era lo que queríamos lograr, pero basados en el entendimiento primero de la educación popular. Entonces pasamos primero por un proceso de entender específicamente nuestro propio proceso educativo, cómo lo vivimos, cómo fue representado en diferentes partes de nuestras vidas y cómo podíamos ir entendiendo en común lo que para cada quien era educación y cómo era que queríamos absorber y compartir la metodología de educación popular en los diferentes módulos que ya les iremos compartiendo cuáles son. El objetivo de este curso introductorio o el primer acercamiento a la educación popular es explorar aprendiendo con la metodología de educación popular y esta metodología se van a asimilar y apropiarla a través de diferentes temas o cursos o talleres. Uno es ser humano. Ser humano no quisiera, bueno, sabemos que ser humano es una mirada a lo que es ser humano hoy desde retomando el pensamiento dominante, ser críticos a lo que es ser humano hoy en este contexto histórico. ¿Qué significa hoy ser humanos y humanizar un mundo? La otro tema, que es donde pueden profundizar más y aprender la metodología, es interculturalidad. ¿Qué es la interculturalidad? Muchos hablamos de somos interculturales, pero hay diferentes etapas. Vivimos en un mundo multicultural y pasar de la multiculturalidad a la interculturalidad es un desafío y las invitamos a profundizar, sobre todo aquellos y aquellas quienes están viviendo en contextos diferentes de su cultura. Un tema que nos apasiona como al Stuart Center y como Sociedad del Sagrado Corazón es la educación. Y la educación se ha ido transformando a lo largo de siglos y después de la pandemia que nos afectó a todos,
qué es la educación hoy? ¿Qué retos nos presenta? ¿Cómo lo vemos? Y también en un mundo con tanta desigualdad económica, en un mundo donde las situaciones de pobreza están incrementando, queremos profundizar qué significa hoy crear o pensar desde una economía solidaria. Y bien, esto siguiendo la metodología que implementamos y que decidimos que era la mejor forma de poderlo combinar, empezando con, pues desde el contexto, la realidad, con preguntas generadoras, en donde podemos ir explorando lo que tenemos como preconcebido, o sea, es decir, la teoría con la práctica de ida y de vuelta y así terminar con acciones transformadoras que realmente puedan hacer un cambio y después siempre regresar y retomar cómo es que estamos y somos después de este proceso, es decir, cómo salimos después de el curso que estamos aprendiendo. Mira, es como un rompecabezas, cada pieza es muy importante. Entonces, la metodología, si no vemos la metodología desde una lógica del contexto, la realidad, la parte teórica, la práctica y la acción transformadora, cada uno son necesarios. Otra manera de mirar la propuesta metodológica le llamamos partir de la práctica. ¿Qué quiere decir? Partir de lo que estamos haciendo. Muchas veces o muchos proyectos o experiencias desde la educación popular parten de lo que le llamamos el triple autodiagnóstico y tiene tres puertas de entrada, le llamamos tu contexto, tu práctico, tu hacer y tu concepto. ¿Qué piensas? ¿Cuál es tu reflexión? ¿Qué piensas sobre ese tema? Luego, a una siguiente etapa es ¿cómo es la coherencia entre lo que digo o pienso o conceptualizo con el contexto o con mi práctica? Porque al final lo que estamos buscando es vivir de una manera más con integridad. Lo que decimos, lo que pensamos y lo que hacemos estén alineados. Sí, Hay y una parte de que se llama teorizar la práctica, es reflexionar nuestra práctica, aquello que hacemos, profundizarla y volver a esa práctica. gracias, Reina, sí. Y también estuvimos analizando desde dónde y cómo lo queríamos hacer y entonces construimos cuatro pilares que queríamos que fueran parte de todo el programa y de cada uno de los módulos, en donde buscamos, por ejemplo, desde la parte de la espiritualidad, cuál es el valor de cada quien de ser un hijo o hija de Dios con honor, dignidad, que es parte de nuestra cultura, nuestras espiritualidades particulares y que se requiere respeto. Por ejemplo, el reconociendo que Dios es amor, es comprensión y toda la interconexión que hay que se basa en las relaciones humanas y recordando que somos uno, con, por ejemplo, con la Madre Tierra, entre algunas otras cosas. Después el segundo pilar es el de la educación popular, que, bueno, hasta cierto punto refleja esta realidad donde pertenecemos a esta humanidad y el camino común, con el queriendo reivindicar la riqueza de la diversidad de la que somos, y bueno, pues a veces esta actitud inquisitiva que queremos hacer preguntas abiertas y ser críticos, pensar cuáles son las diferencias con curiosidad, con un corazón abierto y ser también a veces autocríticos y tal vez dejar algunas de las diferencias que tal vez podemos tener por cuestiones culturales y los entornos en donde nos desempeñamos, tomando en cuenta también la decolonización, cómo es una realidad, cómo hay dinámicas que están dadas por hecho en nuestro entorno, cómo hay que aceptar y vivir con esta decolonización del corazón, en cierta forma, desarrollar la paciencia, la resistencia cultural, que es un largo proceso, el descentrarnos de a veces esta superioridad nacional, cultural, étnica, que a veces es difícil de conciliar, y tener compasión con uno mismo y como somos diferentes con los demás. Y por último, el del poder, que pues es el despertar el propio poder de cada persona y cómo existen dinámicas de poder en todas las cosas donde nos desempeñamos y verlo con
habilidades críticas de pensamiento en dónde estamos, cómo somos y cómo a veces sin saberlo, pensarlo, las desempeñamos y ser conscientes ante ellas para poder tener una mejor convivencia y desarrollo. Bueno, antes de pasar a una propia experiencia, quiero recuperar lo que queremos de este ah, programa o este pequeño curso introductorio. Es uno que cada una y uno de ustedes puedan tener un primer acercamiento a la educación popular. Y la metodología tiene que ver con nuestra propia experiencia, reflexionar, autorizar nuestra propia experiencia dentro de un contexto para volver a nuestro contexto de una manera transformadora. Y de los pilares que señala, explicamos brevemente la metodología, pero no es lo mismo explicar y lo que queremos hacer en este programa de aprendizaje transformador es que sea vivencial, que lo vivan, que se apropien y que desde ahí al final nos digan, ah, ya sé lo que es, ya lo viví, ya está en mí. Y con esos pilares que Jenny los acaba de nombrar, ¿no? Espiritualidad, educación hoy, educación popular, descolonización y poder. Queremos hacer, es mucho, sin embargo, queremos invitarte a que recojas un tiempo y reflexiones tu propia experiencia. ¿Cómo fuiste educada o educado? La siguiente pregunta las voy a decir, pero tómate tu tiempo. ¿Qué elementos fueron claves en tu formación o en tu educación? De que recuerdas desde la niñez hasta ahora. ¿Cómo era la realidad o el contexto en el lugar donde fuiste educada, en donde te educaste? Y también te vamos a invitar a que compartas con un grupo o con tu grupa y escucha a cada una y cada uno de tus compañeros con curiosidad de las experiencias de los demás. Y quizá rescatar aquellos elementos o experiencias que coinciden. Quizá alguno tiene una experiencia diferente y atrévete a aprender de esa experiencia diferente. Quizá la experiencia diferente tiene que ver con el contexto donde creció o donde fue educado, con la visión que se tenía de la educación en ese contexto, o la manera en que la persona fue creciendo desde una mirada educada, desde la dimensión de educación. Gracias, Reina. Bueno, espero que esta parte les pueda servir de base para seguir entonces con otro ejercicio, el recoger mi propia experiencia, ya que reflexionaron un poco esto, ver, saquen un pedazo de papel o si quieren en la computadora donde puedan escribir algunas frases cortas que describan lo que es para ti la palabra educación. ¿Qué significa? ¿Qué te hace pensar? Que surjan espontáneamente, no lo pienses demasiado. Y bueno, ya que tengas esta pequeña lista de palabras, agrúpalas en algunas categorías. Tal vez muévelas de un lado para el otro, que tienen que ver una con la otra, reflexivamente, o si hay alguna jerarquía, o qué es lo que te dicen estas palabras. Bien, entonces, después de haber hecho esto, puedes pensar entonces, escribir una pequeña frase donde pueda decir, la educación es, otra vez no la pienses mucho, escríbelo. Y bien, pensemos en esta parte desde sentir y pensar, qué conocimientos gente generan sentimientos, qué sentimientos pueden generar en lo que conocemos. ¿Cuál es la relación? Lo que hay en lo que siento y lo que pienso.
y cómo esto está conectado o no. Pensemos un momento. Gracias, Jenny. Si se fijan, hemos reflexionado de tres maneras o dos maneras el mismo concepto o la misma tema. Primero, partimos de lo que era tu propia experiencia de ser educada o educado. Después, vimos lo que primeras frases o qué te evocaba cuando hablabas del tema o escuchabas la palabra educación. Lo que pensabas en ella, qué sensación, a lo mejor venían memorias, buenas o malas. Luego Jenny nos invitó a escribir en una frase o dos, la educación es conectando el corazón y la cabeza, sentir, pensar, pensar y sentir. Ahora vamos a dar otro paso más. Toma un tiempo y dinos, después de ver tu experiencia, eso que acabo de señalar, la manera en que fuiste educada, que la educación, la palabra educación que dice y una frase de la educación es, ¿has oído alguna vez el término educación popular? ¿Dónde? ¿En referencia a qué grupo, población o actividades humanas? ¿Has escuchado? Puedes compartir ahorita aquí o puedes escribirlo en la plataforma en un documento y después dice, ¿qué es para ti la educación popular? O es la primera vez que lo escuches, es válido. Hay gente que dice, nunca había escuchado. Es eso. Si nunca lo has escuchado, cuando digas educación popular, ¿qué te viene? Educación popular. ¿Qué? Entonces, los y las invito a que lo escriban, a que lo compartan en la plataforma. Pueden hacer una frase, una discusión. Es ahora lo que se les inspire o lo que piensen que les va a ayudar a profundizar este tema de la educación popular. Entonces, con este ejercicio lo que vamos a pasar, si se fijan, vimos nuestra práctica, pensamos que la educación, ¿qué es la educación popular? Y esta forma le vamos a llamar diálogo de saberes. Es mi experiencia de educación, de ser educada, de ser educado. Lo que comprendo de la educación. Escucho uno que es educación popular. Ahora queremos invitarlos a una primera aproximación de la educación popular. Esto lo puedes encontrar en el anexo 1 en la plataforma de la Introducción a la Educación Popular. Y ahí podrán también encontrar otros ejercicios que podemos continuar profundizando. Y pensando qué es la educación popular y cómo la podemos eh, representar. Es un acto de amor y de justicia, justamente el poder compartir cualquier saber, todos los saberes, todo lo que aprendemos, todos aprendemos de todo lo que hacemos, de todo lo que vemos, de todo lo que sentimos. Y es muy importante poder tener este diálogo, como decía Reina, diálogo de saberes, diálogo participativo, en donde yo hablo y cuando yo hablo, tú me escuchas y viceversa. No estoy pensando en qué voy a decir después, sino realmente estoy escuchando y vamos participando y compartiendo. También utilizamos entonces después el pensamiento crítico, en donde vamos viendo, pues, qué es lo que a mí me puede servir de esto, cómo lo hago, cómo lo cuestiono con curiosidad, no con juicio, sino simplemente curiosidad. Y vamos reflexionando en cómo lo podemos ir aplicando, cuál podría ser nuestra práctica al respecto.
y muy importante tomar conciencia de esto. Es muy importante en todo lo que vamos haciendo y aplicando el ser conscientes, el estar presentes en donde estamos y poderlo hacer por nuestra propia vía, con esta autonomía, esta recuperación de nuestro propio poder, con esta autonomía y la libertad de poderlo hacer, saber que somos libres de que lo podamos hacer. Esto también es el proceso de la educación popular. Bueno, y una cosa que me parece que hablar de educación popular es hablar de un soñador, de un apasionado por la educación, que es Paulo Freire. Van a encontrar más en la plataforma y si no los invito a curiosear. Para mí, Paulo Freire fue un curioso incansable, un soñador de sueños y que se atrevió a pensar diferente fuera de los marcos y vio, y su pensamiento vino a partir de ver la realidad de su país, de sus comunidades, la manera en que se veía la educación. Y él desafió todos los sistemas educativos de cada país. Slimer tiene una de libros, La educación como práctica de libertad. El más conocido es Pedagogía del oprimido. Los más recientes es la Pedagogía de la esperanza. Una cosa que para mí la educación popular o la propuesta educativa de Pablo Freire es que va más allá de los conceptos, implica un estilo de vida. Pablo Freire tiene varias maneras, pero una cosa que a mí me ha tocado es, tenemos que nombrar las cosas para poder transformarlas. Y al invitarte y al invitarlos a vivir eso, es que este cursos o estos módulos que le estamos promoviendo les faciliten a ustedes a nombrar las cosas de su comunidad, de sus propias historias personales, de sus prácticas, de sus contextos, para que sean posible, contribuyamos a su transformación. Paulo Freire hablaba de la locura de soñar, ¿no? Y creo que es la locura y se junta con la pasión de nosotras como Ciudad del Sagrado Corazón, nuestra pasión por la educación, nuestra misión. Yo me imagino que Paulo Freire y Magdalena Sofía estarán en grandes conversaciones en un lugar, discutiendo apasionadamente lo que es la educación hoy. Entonces, este programa transformador tiene estas dos corrientes, la corriente metodológica de educación popular y aquella corriente pedagógica misionera de la Sociedad del Sagrado Corazón. Gracias por querer participar. Gracias por atreverse a ser parte de este proyecto y las queremos dejar con un video de Paulo Freire. If you ask me, Paulo, what is in being in the world, in you, that calls your own attention to you, I said I would say to you that I am a curious being. That I have been a curious being. But in a certain moment of the process of being curious, in order to understand the others, I discover that I have to create in myself a certain virtue without which it's difficult for me to understand the others. The virtue of tolerance. It is through the exercise of tolerance that I discover the rich possibility of doing things and learning different things with different people. Being tolerant is not a question of being naive.
On the contrary, it is a duty to be tolerant, an ethical duty, a historical, a political duty. But it does not demands from me to lose my personality. Even though it is for me, and it would be for me also a great honor to be understood as a specialist in literacy, I have to say no, because my main preoccupations since I started working 40 years, almost 45 years ago, my main preoccupations had to do with the critical understanding of education. Of course, thinking of education in general, I also had to think about literacy, which is a fundamental chapter of education as a whole. Nevertheless, I also had experiences, strong experiences in this chapter of adult literacy, for example, in Brazil and out of Brazil. But the more I think of what I did, what I proposed, the more I understand myself much more as a thinker and a kind of epistemologist proposing a critical way of thinking and a critical way of teaching, of knowing to the teachers in order for them to work differently with the students. Who says that this accent or that this way of thinking is the cultivate one? If there is one which is cultivated, this is because there is another one which is not. Mm-hmm. Do you see? It's impossible to think of that without of language, without thinking of ideology and the power. I defend the duty of the teachers to teach the cultivated pattern, and I defend the right of the kids or of the adults to learn the dominant pattern. But it is necessary, in being a democratic, tolerant teacher, it is necessary to explicitly, to make clear to the kids or to the adults that their way of speaking is as beautiful as our way of speaking. Second, that they have the right to speak like this. Third, nevertheless, they need to learn the so-called dominant syntax for different reasons. That is, the more the oppressed, the poor people, get the command on the dominant syntax, the more they can articulate their voices and their speech in the struggle against injustice. I am now almost 75 years old, and sometimes when I am speaking like now, I am listening to Paulo Freire 40 years ago. Maybe you could ask me, but Paul, look, then you think that you did not change? No, I changed a lot. I change every day. But in it changing, I did not change, nevertheless, some of the central
nucleus of my thought, of the understanding of my own presence in the reality. That is, how, for example, could I change the knowledge which or the experience which makes me know that I am curious. No, I was a curious boy, and I am a curious old man. That is, my curiosity never stops. Maybe in the last moments of my life, I will be curious to know what it means to die. Invitarte y invitarlos a que entren a la plataforma y busquen y lean, y hay mucho material sobre la educación popular. Jenny, ¿algo más? Sí, y bueno, entonces en la plataforma van a ver también que hay varios otros videos que decía Reina que pueden explorar. También habrá algunos vínculos, también algunos de los libros que están disponibles si quieren explorar más, conocer un poquito más. Y después reflexionar, ¿no? En realidad, ¿cuáles son los elementos de educación popular que encuentras en tu propio concepto de educación, por ejemplo? ¿De qué manera enriquece la educación popular a tu concepto de educación? ¿Y cómo enriquece toda esta experiencia el concepto de la educación popular? Es decir, como decía Reina, este diálogo entre Magdalena Sofía y de Paulo Freire por ahí en algún lugar muy apasionada y divertida que ojalá algún día podamos unirnos. ¿Cuál sería ese diálogo también que puedes ir teniendo tú en lo que pensabas y en lo que ahora estás experimentando después de ir conociendo más de la educación popular? Y entonces les pedimos que después de esto y que sigan explorando las diferentes, tenemos algunas actividades más, además de los recursos que hemos mencionado en el portal, para que puedan ver con diferentes lentes y cómo la parte de la influencia de nuestros entornos sigue afectando esto, que regresen y que puedan ver ya entonces desde el acercamiento a la educación popular, específicamente desde una mirada educativa, cómo es que podemos, de qué forma esta educación puede ser transformada en nuestra comunidad, o sea, de qué forma podemos participar en esta transformación específicamente de la educación en nuestra comunidad. Y bueno, eso específicamente como resultado de este pequeño proceso, pero los invitamos a que continúen explorando en nuestros 4 módulos cómo se aplica ya específicamente esta metodología que ya está metida en los módulos que esperemos se interesen en tomar, como les había mencionado también al principio Reina, el de ser humano, el de interculturalidad, el de educación es hoy y el de economía solidaria. Les invitamos a ver este pequeño video donde les volvamos a explicar un poquito cuál es el que tiene cada uno de ellos y que después nos ayuden a ver cuál de estos módulos es el que quieren empezar a seguir explorando y aplicando esto en su vida y en este ciclo que ahora lanzamos con esta sesión. Disfruten su camino y cualquier cosa pueden comunicarse con nosotras, y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.